Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en Relatos de terror para no dormir by Chomo San Juan. Marcelina, la aterradora bruja de la Huasteca. En los años de 1870, un pueblo huasteco era azotado por un mortal virus llamado viruela negra, que acabó con la mayoría de los pobres campesinos. Pero curiosamente, una mujer y sus 2 hijas nunca se contagiaron en lo absoluto. Cuentan que para que el raro virus ya no se extendiera, el alcalde del rancho ordenó quemar el pueblo completo, con enfermos, heridos, así como animales y cosas. Un poco después, en épocas de la Revolución Mexicana, se formaron 2 pueblos llamados Colpatitla y Tepetzintla, allí en la Huasteca hidalguense. De entre ellos, uno fue totalmente habitado por los sobrevivientes de la mortal viruela, que era doña Marcelina Morales y sus 2 hijas, quienes para nada envejecían, tampoco enfermaban. De hecho, parecía que eran de la misma edad. Esta señora en pocos años se proclamó como cacique del pueblo y era verdugo de esos ranchos, ya que cobraba impuestos, gestionaba los trámites para la venta de terrenos ejidales, la distribución del agua y más. En pocas palabras, quien quería en esa época algún servicio público tenía que pagar una fuerte cantidad para que la familia Morales les autorizara. Muchos ya la apodaban la bruja Marcelina, por ser mala y ambiciosa, y no estaban equivocados de este ser sobrenatural, porque junto a sus hijas al caer la noche y después de desfragmentar su cuerpo, se retiraban piernas, brazos, ojos e intestinos, y las colocaban junto a una estufa de leña, esto para regresar más tarde y volvérselas a poner allí. El secreto de esta aberrante familia sobrevivió a enfermedades y calamidades y también hambrunas, ya que su principal fuente de alimentación era la sangre fresca y dulce de los recién nacidos. Comentan algunos ancianos que esta horrenda bruja mataba a todos los bebés que sus hijas tenían, ya que estos jamás lograban crecer o morían muy chicos. Cuando la bruja de la Huasteca ya no tenía ninguna fuente de alimento, se convertía en una especie de pájaro negro y se perdía por semanas, y después de allí no la volvían a ver. Su viejo esposo se llamaba Macario Cruz y era un campesino sin estudios ni conocimientos, pero eso no le impidió tener el cargo de regidor del pueblo, y después éste le cedió los derechos y autoridad a su malvada esposa, quien controlaba prácticamente todo. Algunos ya rumoraban que la bruja Marcelina lo tenía dominado o embrujado, porque a él le daba de beber y comer cosas del diablo. Por eso obedecía fielmente a los mandatos de la mujer. Este hombre a los 4 vientos gritaba que su mujer era joven y hermosa, aunque la verdad era otra, ya que si se conservaba era solamente por la sangre libre de sal, aquella que extraían de los bebés en los lejanos ranchos. Esta mujer al caer la noche regresaba a su estado natural, y allí era de nuevo de piel muy vieja, con grandes arrugas, con llagas en su cuerpo. Esto porque a veces acudía al mercado del pueblo a comprar hierbas, y allí los que se atrevían a levantar la mirada quedaban horrorizados al mirar la clase de despojo humano que era ella. Muchos no creían cómo una mujer así de fea tenía embrujado al viejo Macario Cruz. Se cuenta que cuando la sangre de los bebés escaseaba, esa mujer era de aspecto repulsivo
y la carne que tenía dejaba ver sus miserables huesos, allí pegados a su piel. Su cabello era escaso, y en su cabeza tenía impresionantes costras. Pero lo asombroso de esto es que cuando te la encontrabas en la calle, podías sentir un nauseabundo aroma a sangre podrida que ella despedía al pasar junto a ti. Todos le tenían miedo y siempre se preguntaban por qué las hijas de esta supuesta bruja jamás caminaban por el pueblo, a esto de día, sin imaginar que éstas se encontraban en los ranchos de la zona huasteca recolectando sangre fresca para que su aberrante madre lograra sobrevivir, porque en realidad esta era de más de 100 años de edad, aunque no los aparentaba. Ahora los pueblos no eran azotados por enfermedades ni por la Revolución Mexicana. Al contrario, se corría el rumor de que varios niños fueron muertos al quedarse sin gota de sangre, y otros más desaparecieron de sus casas, y en algunos casos vieron pararse en los techos a unas extrañas y enormes aves del tamaño de un guajolote, que sin duda eran estas malditas brujas de la Huasteca, que como cada noche salían a cumplir las órdenes de la malvada Marcelina. En altas horas de la madrugada, los campesinos que aterrados cuidaban a su pobre ganado, llegaron a mirar surcar el cielo a enormes guajolotes, pero con cabeza humana, que acudían como cada noche a buscar entre las casas de los pobres, inocentes niños para alimentarse con la sangre libre de sal. Doña Marcelina ya no volaba en busca de sus víctimas. Ella mandaba a sus hijas y éstas le traían a cuanto infante podían. Testigos afirman que después de extraer hasta la última gota de sangre, arrojaban las sobras a un enorme y viejo pozo que estaba en su patio, el cual ya estaba a reventar de huesos. Ella hacía rituales paganos donde ofrecía al ser innombrable la carne de sus víctimas, y después de un rito se deshacía de las evidencias. Para este ritual colocaba una enorme olla de barro en una estufa de leña, y le colocaba infinidad de hierbas. Después de unas oraciones paganas, su padre Satanás les daba poder y fuerza para dirigir la legión más temida de brujas de la época de la Revolución Mexicana, y creo la única. Cuando terminaba el aquelarre de la olla, sacaba una especie de lodo negro que le colocaba a sus hijas en todo el cuerpo, a excepción de la cabeza. En minutos, éstas se desfragmentaban, quitándose primero los ojos, los brazos, las piernas, dejando únicamente su cabeza, y en las partes retiradas les salían extremidades de guajolote, o como se le conoce en los ranchos, de unos enormes pavos, y salían a toda prisa para raptar niños, para extraerles el vital líquido. Antes del canto de los gallos, éstas regresaban y se colocaban sus miserables partes humanas, con una gran rapidez y precisión que era imposible de creer. Al amanecer las hijas acudían al pueblo, y allí su trabajo era de marcar a los bebés, y más a los que estaban sin bautizar, pero tenían fascinación por los que aún no comían alimentos sólidos, ya que la sal destruye a las brujas. De hecho, no había casa con bebé recién nacido que no fuera visitada por estas aterradoras brujas o por la jauría. De hecho, su avanzado instinto de selección y su alargada lengua, que sentía la sangre dulce a kilómetros de distancia, marcaba la casa de su futura víctima. Nada en esa época podía detener el avance de las aberrantes brujas de la legión de Doña Marcelina, más bien conocida como la cruel bruja de la Huasteca. El hambre incontenible de las brujas era voraz. A ciencia cierta, las brujas ya habían provocado más muertes que el sarampión en pleno siglo XX. Estas aberraciones no tenían límites, y por cada noche
Cada una hacía de 4 a 5 visitas, donde sembraban desgracia, caos y muerte a su paso. Hubo una que otra persona que miró pasar a estos guajolotes convertidos también en bolas de fuego, allá por los terrenos de la bruja Marcelina, y dicen que en fracción de segundos se perdían en la casa del cacique. Así que por miedo y respeto no la investigaron jamás. De hecho, nunca revisaron su casa, a pesar de que había infinidad de pruebas de que ellas eran las aterradoras brujas de la Huasteca. En más de una ocasión quitaron de su camino a cuanto campesino se interpuso. Sabían quién estaba investigándolas y también quién les causaría problemas. Ellas empezaban con su aviso. Primero robaban ganado y después entraban a las casas y chupaban a los niños para terminar con los adultos. A ellos les extraían toda la sangre, pero no la digerían. Y no lo hacían para envenenarse, porque cuando les sacaban toda la sangre, estos morían lentamente. Al salir de allí y kilómetros ya lejos de donde cometían sus fechorías, las brujas vomitaban la sangre, digerida, y así no corrían el riesgo de envenenarse con la sal. Honestamente, ya no quedaban niños en el pueblo. Los pocos que se salvaron fue porque los bautizaron antes. Pero pues todo tiene un fin, y el de ellas ya estaba próximo. Cierto día, el marido se hizo el dormido, y cuando las hijas y la esposa salieron al bosque, él se apresuró, se vistió y acudió a una fiesta en un pueblo llamado Santa Ana. Después de un par de horas, el marido se regresó, porque la fiesta estaba muy aburrida. Sin avisar se metió a la casa. Para su sorpresa no había nadie, y habían dejado la estufa de leña prendida. Al entrar con horror miró 3 pares de ojos, 3 más de brazos y por último, otros 3 de piernas. De inmediato supo que algo no andaba bien, y con tristeza aceptó que los rumores de los vecinos eran ciertos, y su familia era una jauría de brujas pactadas. Y como hombre recto y fiel seguidor de Cristo, tenía que decidir qué hacer. Así que aprovechó el fuego de la estufa y echó los miserables restos humanos a la lumbre, y estos en minutos se volvieron ceniza. Horas después optó por tomar todo el dinero posible que tenía la bruja Marcelina allí guardado y se escapó rumbo hacia Pachuca, Hidalgo. Cuentan que al volver estas brujas y al no encontrar sus extremidades, se revolcaron de rabia y dolor, y antes de que cantaran los gallos se perdieron en las cuevas, y allí quedaron malditas para el resto de sus miserables vidas, convertidas en aberraciones, y posiblemente alguna aún viva, por allí en alguna parte de la Huasteca hidalguense. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la familia Carmona San Agustín. Ahora, por favor, agrégate a mis redes sociales, a mis canales de YouTube, de Facebook, para que disfrutes de estos relatos 100% reales. Por favor, apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.